¿acaso en el Sagrado Corán habla de politeísmo? Es que en el Sagrado Corán tenemos leyes del Sagrado Corán. Cuando habla de la creación, habla del verbo plural. Dice, les hemos creado. Por ejemplo, en más de 41 leyes del Sagrado Corán ha llegado la palabra khalaqnakum. Nosotros les hemos creado. Es la palabra khalaqna, nosotros, es un verbo plural. No es singular, no habla de una persona como creadora. Habla de muchos creadores. Dice, nosotros les hemos creado. En otra ley, en Surat Al-An'am, ley 94, capítulo 7 Al-A'raf, ley 11, de nuevo vuelve a decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Vamos a la traducción. Dice, y nosotros os hemos creado, luego os formamos nosotros. Luego nosotros dijimos a los ángeles, prosternaos ante Adán. Se prosternaron, excepto el diablo, no fue de los que se prosternaron. Entonces, en siguiente ley del Sagrado Corán, en Surat Al-A'raf, capítulo 7, ley 181, dice, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, de lo que nosotros lo hemos creado. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, Surat Al-Hijr, que es el capítulo 15, ley 26, también dice, nosotros lo hemos creado al ser humano de barro arcilloso maleable. Y después, en siguiente ley, en Surat Al-Hijr, capítulo 15, ley 27, dice, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Y a los ángeles, a los jinn, a los seres invisibles, hemos creado de fuego de viento abrasador. Y sigue así en otras salidas del Sagrado Corán, por ejemplo, en Surat Al-Isra, capítulo 17, ley 70, dice, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Todos los verbos atribuidos a Dios son plurales. Nosotros hemos honrado a los hijos de Adán, nosotros lo hemos llevado por tierra y por mar, nosotros le hemos proveído de cosas buenas, es decir, el sustento, nosotros lo hemos dado y lo hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas. Entonces, en otras salidas del Sagrado Corán, todo, cuando dice jalaqna, dice jalaqna, ¿sí? Entonces, vamos por la palabra singular, jalaqtu, ¿sí? O jalaqta, también eso tenemos. Por ejemplo, en Surat Al-Isra, tenemos capítulo 17, ley 61, dice, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. En cuando le hemos ordenado a todos los ángeles de Dios que se prosternen delante de Adán, todos se prosternaron, excepto el diablo, y dijo, ¿acaso voy a prosternarme delante de quien tú lo has creado? Aquí es singular. Cuando el diablo habla a Dios, dice, tú lo has creado. Le habla de una sola persona. No dice, ustedes lo han creado. Dice, tú lo has creado. ¿Sí? En otra salida del Sagrado Corán, también es palabra del diablo cuando habla a Dios como tú. Dice, Surat Al-Hijr, que es el capítulo 15 del Sagrado Corán, ley 33, dice, قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Yo nunca jamás voy a prosternarme delante de un mortal, un ser humano, que tú, Dios, tú lo has creado de barro arcilloso maleable. Yo no lo voy a hacer lo que tú lo has hecho.
En otra línea del Sagrado Corán también cuando diablo habla a Dios dice tú único. Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 12, cuando Dios le pregunta, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ. Aquí también Dios es singular. ¿Qué te pasa cuando yo te dije, te ordené? Aquí es singular. Entonces respondió el diablo a Dios. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Yo soy el mejor porque tú me has creado del fuego y a él le has creado de arcilla, de barro. Imagínense entonces, queridos hermanos, también en palabras de algunos creyentes cuando hablan a Dios en Surat Al-Imran, capítulo 3. Entonces, en la palabra del diablo, cuando habla de Dios como creador, dice tú, singular. En otro capítulo de la palabra de los creyentes también, cuando hablan a Dios, en Surat Al-Imran, capítulo 3, aleya 191, dice, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Los que siempre están en recuerdo permanente de Dios cuando están acostados, cuando están dormidos, sentados, levantados a la costilla, siempre están recordando a Dios, pensando, reflexionando en la creación de los cielos y la tierra, dicen, Señor nuestro. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dios, tú no lo has creado en vano. Glorificado sea tu nombre. Tú eres todo singular. Así que protéjanos, faqina, protégenos tú del castigo del infierno. Entonces, también tenemos otra ley del Sagrado Corán que habla de palabra de Dios a Santísima Virgen María, que es singular. Cuando Santísima Virgen María, en capítulo 19 del Sagrado Corán, Surat Maryam, aleya 9, ella se queda sorprendida y dice, Dios, ¿cómo voy a traer un hijo si que ningún hombre no me ha tocado? Entonces, ese ángel de Dios le transmite el mensaje de Dios en primera persona. Dice, Dios te dijo, yo te, ¿sí? Anteriormente también te he creado. Perdón, de eso habla el profeta Zacarías, perdón. Esta parte de Sura Maryam habla del profeta Zacarías. Entonces dice, Dios tuyo, ¿sí? Cuando esa parte habla, dice que el profeta Zacarías dijo que ya soy viejo, ¿cómo voy a tener hijo? Aquí dice que Dios dice, Dios es tu creador. Dios dice, yo te creé. Halaqtuka, yo te he creado y antes no ha sido nada. Así que para Dios es fácil crear un hijo de una virgen, crear un hijo de un viejo estéril. Todo es fácil para Dios. Entonces, nosotros aquí en esta revelación vamos a ver que Dios habla en primera persona. En otra línea del Sagrado Corán, que es Surat Al-Dhariyat, que habla de la creación, Al-Dhariyat es el capítulo 51 del Sagrado Corán, la ley 56. Dios, cuando habla de su creación y el propósito de la creación, dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yo no he creado a los jinn y a los seres humanos sino para que me adoren a mí. لِيَعْبُدُونَ, que para adoren a mí persona. Entonces habla en palabra singular. Muy bien. Hay muchas otras áreas del Sagrado Corán, entonces nosotros cuando hablamos de la creación, tenemos dos tipos de verbos. Nosotros lo hemos creado, una vez dice el ser humano, nosotros lo hemos creado, y otra vez lo dice como en primera persona, yo lo he creado. Entonces, ¿cuántos creadores tenemos? ¿Acaso es una contradicción o tiene alguna explicación? Bueno, queridos hermanos, antes de todo les voy a decir, una persona que no quiere entender
Bueno, no hay forma de hacerle entender. Dice, no quiero entender, yo busco alguna cosa superficial y no quiero escuchar ni explicación del Sagrado Corán, ni explicación de los musulmanes, de una forma que ni coincide con el texto. Quiero malinterpretar el Sagrado Corán para atacar el Islam. Ay, bueno, haga lo que quieres. Si tú en realidad no quieres entender la explicación ni del Sagrado Corán, ni de los sabios musulmanes, ni lo que los musulmanes creen, entonces haga lo que quieres. Si algún día los musulmanes creían que hay algunos otros dioses como creador al lado de Dios, entonces tú podrías atacar a nosotros. Dice, ay, mira, los musulmanes tienen esa creencia. Como, por ejemplo, nosotros cuando vamos a criticar la Biblia, decimos, ¿qué creen los cristianos? Ese texto lo interpretan de esa forma, entonces teniendo el texto y el contexto y la interpretación de ustedes, los tres lo vamos a juntar, el texto, contexto y su propia interpretación que ustedes lo están dando. Entonces les vamos a criticar. Quiere decir, les escuchamos todo, después les criticamos. De lo que ustedes lo explican, lo vamos a criticar. No es que vamos a inventar conceptos nuestros de la Biblia y ese concepto que lo hemos inventado lo vamos a criticar. Eso no es correcto. Es sacar el texto del contexto. Lo mismo se espera cuando quieren criticar el Sagrado Corán. Que vean el texto dentro del contexto, qué dice Dios aquí, qué significado tiene. Y cómo los musulmanes lo interpretan. Una vez teniendo estos tres factores, dale, adelante, está bienvenido a dar toda la crítica que quieres hacer al respecto de la creencia islámica, el Corán, los musulmanes, lo que sea. Pero esto de sacar el texto del contexto y después dar tu propia interpretación falsificada y después exigirme responder lo que no creo dentro de tu falsa explicación que has dado al Corán, no es justo. Muy bien. Ya que has sabido todo eso, vamos a ver qué significa todo eso. ¿Acaso es una contradicción cuando Dios dice, yo te lo he creado? O una vez dice, nosotros lo hemos creado. Eso está sobre la creación, mantenimiento de la tierra y los cielos, entre otras cosas. El sustento también. Una dice, yo lo he sustentado, otra vez dice, nosotros lo hemos sustentado. Eso no solamente en el Sagrado Corán, en la tradición islámica siempre lo vemos. Palabras plurales y singulares. Y siempre se insiste que Dios es único. Vamos a ver. Primero vamos a ver de todo ello, los musulmanes, ¿cómo lo explican? ¿Lo ven fuera del monoteísmo o está dentro del monoteísmo? Los musulmanes siempre han dicho que solo existe un solo Dios. No van ni por un dualismo, ni por una trinidad, ni por cuatro, ni quinto, ni nada de eso. Quiere decir, los musulmanes escuchando y recitando toda esa ley del Sagrado Corán, no tomaron una conclusión que haya dos dioses o que haya politeísmo en el Sagrado Corán. Eso, lo más importante de este texto es el resultado durante 14 siglos en todos los musulmanes de la historia. Ni en diferentes escuelas de pensamiento islámico, sunnita, shiita, mu'tazila, ash'ari, todos, cuando escucharon el Sagrado Corán y estos verbos plurales y singulares, que lo hemos creado nosotros, y dice, yo lo he creado, siempre tomaron todo eso dentro del contexto y dijeron, Dios es único. No existe ni par para Dios, ni alguien semejante, ni alguien que le pueda ser socio de Dios, no existe. Entonces, ya que has sabido esto, vamos a ver qué interpretación, cómo lo explican ustedes los musulmanes, qué significado tienen esas leyes. Nosotros primero decimos, vamos a ver al texto y después al contexto. ¿El texto qué dice? Cuando Dios habla de la creación, una vez habla de la causa principal de la creación, que es Dios. Entonces dice, yo lo he creado. Es que la única causa autónoma, independiente, real, es Dios. Es decir, todos, el resto está pendiente a Dios, son creados de Dios. Por ejemplo, una vez tú vas a casarte con tu esposa, vas a tener hijo. Cuando te hacemos la pregunta, ¿quién formó ese hijo? ¿Quién reprodujo ese hijo? Y tú dices, yo con mi esposa decidimos tener hijo y hicimos hijo.
Pero eres creyente, eres monoteísta, entonces te dicen, mira, tú eres politeísta, ahora dices, hemos creado un hijo. Digo, no es que como creador, no, es que yo, como un siervo de Dios, con el permiso de Dios, con la voluntad de Dios, he obrado dentro de la voluntad de Dios, así que mi voluntad, al lado de la voluntad de Dios, facilitó la creación de otro siervo, otro ser humano, que es mi hijo. Yo no soy un creador independiente, ni soy creador. Yo facilité las condiciones para que Dios haga esa creación, obra suya. Es que Dios lo puso dentro de esas condiciones, se llama la ley natural. Entonces la creación de la tierra está dentro de la ley natural. Dios va a crear dentro de la ley natural. Reproducciones, agua, el mar, lluvia. Cada uno tiene su ley natural y toda esa ley también creada por Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios llega a la tierra a través de los medios. Por ejemplo, ¿cómo llega la lluvia a la tierra? ¿Quién te da la lluvia? Dios. ¿A través de quién? A través de los ángeles. Hay narraciones, dice, cada gota de la lluvia tiene un ángel encargado. Lo lleva hasta el punto final, que es el destino de consumo de ese agua. Ese agua es para ese cactus en el desierto. Ese ángel es encargado, lo lleva, la lluvia se evapora, de nuevo vuelve. Entonces, hasta que llega ese cactus en ese desierto de México. ¿Quién lo lleva? Ese ángel es encargado de llevar esa gota de agua a ese punto de la tierra. Va a ser bebida de un gusano. Y ese agua está en esta botella, es tuya. Quiere decir, cada gota de agua tiene un encargo. Entonces, ¿quién te hizo la lluvia? ¿Quién te trajo agua? ¿Quién te ha dado agua? Estos ángeles. Pero todo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir? La creación de Dios es un sistema complicada, profunda, muy compleja. Entonces, cuando Dios está hablando del sistema, dice, nosotros lo hemos creado. Quiere decir, Dios hizo su voluntad dentro de un sistema. Es que Dios hizo esa gran fábrica que se llama la naturaleza y dentro de eso existió todo. ¿Quién decidió? Dios. ¿Quién es el creador? Dios. Todo el resto, ¿cómo funcionan? Por la voluntad de Dios. Existen por la voluntad de Dios. El creador es Dios. No existe otro creador o un ángel independiente a Dios, no. Pero que ellos, ya que trabajan en este sentido, entonces Dios cuando habla dice, nosotros lo hemos creado. Eso es la primera interpretación que los sabios dicen, que Dios cuando habla estas palabras plurales, está hablando de un sistema divina que los ángeles de Dios trabajan para Dios. Así que nosotros lo hemos creado. La voluntad de Dios a través de los ángeles llega. Nosotros lo hemos castigado. Nosotros lo hemos bendito. La bendición de Dios llega a través de esos ángeles. La voluntad de Dios llega a través de esos ángeles. Listo. Está bien claro. Entonces, ¿qué significado tiene cuando Dios lo dice en primera persona singular? Es decir, está hablando de la causa. ¿Quién es la única causa? Dios. ¿Quién es el único creador verdadero? Dios. Todo ese sistema tiene un botón, está en la mano de Dios. No existe algún par semejante, alguien socio, no existe. Dios es el único. Así que es un monoteísmo justo, sabio y perfecto. Y no contradice con los hallazgos científicos. Es decir, existe un sistema natural que dentro de esa naturaleza existe de todo. ¿Sí? Entonces, ya que la tierra haya formado por agua y después de agua esto, es decir, diferentes etapas de la creación de la tierra, no hay problema. Muy bien, entonces esa es la creación de Dios. Y no contradice el monoteísmo. También hay otra explicación que algunos sabios dijeron, que dice en lengua árabe, cuando quiere hablar a una persona en su señoría, a su majestuosa señoría, le dicen ustedes. En español dice usted. En árabe no tenemos palabra usted.
En lugar de usted dice vosotros, tú, vosotros. En persa es lo mismo. Por ejemplo, en persa cuando tú hablas a tu papá, no tenemos palabra, tenemos tú y vosotros. To, shoma. No tenemos otro que es usted, que es singular, pero con respeto. En árabe es lo mismo. Anta, antum. No tenemos algo diferente que no sea anta, tú, antum, vosotros, sea algo que sea de respeto. Algo como usted. No existe en árabe, ni en persa. Así que cuando se quiere hablar a una persona majestuosa, a una majestad, a una señoría, se dice en persa, dice shoma. En árabe dice vosotros, que dice antum. Antum. Entonces, cuando estamos hablando de la grandeza de Dios, entonces se habla de verbo plural como hablando en la grandeza de Dios. Y eso en la literatura árabe es comprensible. No está en contra de monoteísmo. Es más, es una forma de exaltar a Dios, engrandar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Dice, Dios, usted. ¿Cómo usted dice usted? Cuando dice usted, ¿es el politeísmo? Lo importante con esa palabra, ¿a cuántas personas refieres? A un solo que es Dios. Es como el creador. Bueno, es otra explicación que algunos sabios le han dado a la palabra. Entonces todo coincide con el monoteísmo sin problema. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Que Dios le bendiga. Bueno, una persona dice, ay, no quiero entender. Bueno, si no quieres entender, ¿por qué haces la pregunta? Es que yo quiero atacar al Corán y no quiero escuchar la explicación que los musulmanes dan. Bueno, haga lo que quieres. Tú te quedarás lejos de la luz del Sagrado Corán. Y porque lo que estás explicando no tiene argumentos lógicos, entonces los musulmanes no te hacen caso. Por eso usted va a ver, nosotros insistimos que los musulmanes recitan el Corán, porque cuando recitas más el Corán tienes más luz, al contrario de la Biblia. Porque la Biblia tiene mucha contradicción. Cuando leas más la Biblia y la interpretación de los cristianos también lo leas, ahí dentro también hay una contradicción que no tiene solución. El Sagrado Corán dice, si el Sagrado Corán no fuese de parte de Dios, encontrarías mucha contradicción en ello. Pero en el Sagrado Corán no hay contradicciones. Eso no es una contradicción, está una explicación bien clara. Muy bien. Así que cuando habla de adorar a Dios, siempre dice obedecer. Nunca dice fattabi'una, obedezcanos. Dice fattabi'uni, u'buduni. ¿Lo ves? En la palabra que son exclusivo para Dios, que es adorar, obedecer, en el Sagrado Corán dice u'buduni. Ati'uni. El Sagrado Corán, cuando habla de obedecer, porque es el único. ¿Quién ordena? No, los ángeles, ¿quiénes son para ordenarnos? Dios. Es el único. La única autoridad es Dios. Entonces dice, u'buduni, ati'ullaha. Obedezcan a Dios, Allah, único. Y cuando dice obediencia al mensaje de Dios, lo dice aparte. Wa ati'ur rasul, aparte. Entonces, cuando es adoración, ya siempre dice Dios es único. Es el verbo, el pronombre es singular. Cuando habla de obedecer o adorar es singular. Eso también es otra explicación que está bien claro que el Sagrado Corán 100% es el libro, el único libro del monoteísmo que existe sobre la faz de la tierra. Así que bueno, estás bienvenido a entender el Sagrado Corán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.